Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a conversar sobre quién asiste a quién. Asistentes de voz omnipresentes. Lo titulamos así, quizás suena un poco controversial, pero creo que es parte de lo que vamos a hablar acá hoy, porque quizás estamos ya muy acostumbrados a los asistentes de voz que conocemos en nuestros dispositivos. Si tienes un Apple, seguramente usas Siri. Si tienes un dispositivo Android o si estás más familiarizado con Google, sabes de Google Assistant. Pero quizás también has escuchado sobre Alexa, que es el asistente de voz de Amazon, o Cortana, que es quizás un poco menos conocido, de Microsoft, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es entender, más allá de qué hacen los asistentes de voz, que es algo que podemos introducir rápidamente, también cómo funcionan de la parte técnica y cuál es el futuro que se avicina, cómo vamos a usar estos asistentes de voz cada vez más en el futuro, ¿no? En los próximos años. Sí, porque a mí me llama mucho la atención, Nelson, que cuando, sobre todo personas de la tercera edad, personas mayores que tienen teléfonos celulares y lo utilizan cotidianamente para buscar en internet, para hacer cosas, digamos, bueno, que todos utilizamos, ¿no? Ellos, por lo general, utilizan mucho asistentes de voz, lo visto, o sea, es algo muy empírico, ¿no? Alrededor, el tema de, no sé si lo ven como un juguete o lo ven algo como muy conveniente, el hecho de poder decirle al teléfono, mira, ¿cuándo nació Donald Trump? ¿Cuándo nació fulano de tal? O datos curiosos, lo veo también con familiares de la tercera edad que ven en los asistentes, como Google Assistant, por ejemplo, una especie de robotina o esas, quizás como hace 30, 40 años esto era reservado a la ciencia ficción. Hoy en día es una realidad. Yo creo que parte de la intención del episodio es como explorar al año 2021 qué tanto se utilizan estas aplicaciones de asistencia de voz, cuál es el futuro que se avecina, más allá de la anécdota, y sobre todo cuáles son las tecnologías que se utilizan para lograr que, por ejemplo, a través de Siri podamos enviarles un mensaje a algún contacto que tengamos en nuestra agenda, o podamos inclusive saber cuál es el estado de nuestra orden en Uber Eats, por ejemplo, o podamos inclusive conectar a través de un comando de voz, por ejemplo, nuestra lámpara inteligente en el garaje, para que cuando el pizzero, el cartero, o mejor dicho, el personal del delivery esté pronto a llegar para entregarnos nuestra pizza, se encienda la luz. Entonces, bueno, creo que va a ser un episodio, Nelson, que da para hablar de anécdotas, da para hablar también de casos de privacidad y sobre todo del Big Tech, porque al final de cuentas las principales empresas de tecnología están incursionando en estas tecnologías de asistencia de voz. Pero bueno, yo creo que el ingeniero aquí eres tú, entonces, bueno, probablemente tienes como ese background un poquito más profundo como para entender un poquito y como aterrizarlo, Nelson. ¿Cómo funcionan los asistentes de voz? O sea, ¿cómo es posible que primero se pueda reconocer discursos y voces tan diferentes, que eso se pueda trasladar, o mejor dicho, traducir a una especie de orden o de una orden que se pueda procesar y que nos retorne una información? Y eso tiene que ver al final con Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Sí, y me dio mucha gracia que hiciste la mención a robotina, ¿no? Para las personas más jóvenes que nos están escuchando, quizás no tienen la referencia, robotina era el robot de los supersónicos, que era una serie, una comiquita, ¿no? De dibujos animados. Era este robot que servía, era el sirviente, digamos, de las personas en la casa, ¿no? Hacía todas las cosas de la casa. Entonces, claro, los asistentes de voz tendrían como esa metáfora por detrás, ¿no? Que es como tu asistente, tu sirviente. Pero bueno, qué tan sirvientes somos de ellos también nosotros, o que podremos ser nosotros en el futuro, es algo que podemos conversar. Y sí, entonces, ¿cómo funcionan, primero que todo, estos asistentes de voz? Entonces, como tú mencionas, David,
Aquí estamos hablando de, al final de cuentas, son algoritmos de machine learning. Entonces, eso es inteligencia artificial que están usando procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento del lenguaje natural es esta capacidad de captar la voz y entender y traducir eso a texto. Y ese texto luego se procesa desde el punto de vista del algoritmo de inteligencia artificial para entender cuál es el contexto, qué es lo que significa ese mensaje. Y claro, allí lo interesante no es nada más, primero es entender, ¿no? Traducir desde las ondas de voz a texto, que es algo que para nosotros es obviamente muy fácil porque tenemos el conocimiento del lenguaje, ¿no? Si estamos hablando en español, si estamos hablando en inglés, pero obviamente una computadora no entiende español o inglés, entiende son ceros y unos. Entonces, cuando traducimos de voz a texto y de texto luego al lenguaje de computación, la computadora luego tiene la capacidad de procesar y de entender, pero no nada más eso, sino que luego con estos asistentes de voz lo interesante es que te responde el asistente de voz a ti, ¿no? Que haya una especie de conversación que fluya de forma bastante natural. Entonces, obviamente, para que pueda haber esta comunicación con el asistente de voz, ese asistente de voz tiene que estar entrenado, tiene que entender cuál es la forma como los humanos conversamos en diferentes idiomas, obviamente, y luego tener la capacidad de responderte con una voz que obviamente suena bien, pero que tenga sentido lo que te responda. Entonces, para que estas inteligencias artificiales puedan hacer estas operaciones, al final de cuentas tienen que estar entrenados con una cantidad de datos gigantesca. Entonces aquí hablamos de entrenamiento con Big Data, ¿no? Entonces esta capacidad de darle al algoritmo, millones y millones de comunicaciones o de conversaciones, que podrían ocurrir entre personas y que esa inteligencia artificial puede inferir, cómo responder a algo. Y lo más sencillo que nosotros a veces siempre hemos jugado con un asistente de voz, Google, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? ¿Cuál va a ser la temperatura? Google, préndeme el flash del celular, ¿no? Entonces que la computadora luego te responda, sí, ya te lo voy a prender. O pon el timer a 5 minutos, ¿se llama? El cronómetro, 5 minutos. Entonces, y que él te responda de forma que tú entiendas. Y lo más divertido creo que, David, que ya estamos hablando de las inteligencias artificiales de asistentes de voz, es que ya cuentan chistes. O sea, ya tú le puedes decir, Google, cuéntame un chiste, y ya tienes hasta sentido del humor. Bueno, sentido del humor como el sentido del humor de Nelson, más o menos. Sí, hemos probado los chistes en Alexa, por ejemplo, y bueno, son muy graciosos porque son muy malos. Sí. Pero haciendo como, recapitulando un poquito. Entonces, al final los asistentes de voz son posibles gracias a varias tecnologías que se unen. Está, por un lado, el reconocimiento del discurso, que tiene que ver con las cadencias del discurso, los diferentes tipos de voz, las entonaciones, la intencionalidad. Entonces, eso se hace por un lado. Por otro lado está convertir el discurso a texto. Sería como la segunda pieza. Y ya ahí entra todo el rompecabezas de inteligencia artificial, empezando por el Big Data, que podemos ver el Big Data como una especie de banco de datos o base de datos gigantescas con un montón de información que si la vemos a primera vista no tiene el menor sentido. Es como que estuviéramos viendo el Excel de, no sé, un Excel muy complicado, ¿no? Ese sentido se lo da el Machine Learning de alguna manera, que se entrena gracias a ese montón de datos. No sé, Nelson, si te gusta esta comparación, pero el Machine Learning viene siendo como un deportista de alto rendimiento que necesita ir al terreno y trotar y hacer ejercicios repetidamente, muchas veces cada vez agregar a sus rutinas ejercicios más complejos para que se vuelva mejor. Lo mismo pasa con el Machine Learning. Se trata de devorar información, o sea, devorar como data para hacerse mejor. Y luego vemos una encuesta de hace un par de años en donde nos llamaba la atención cuáles son esos usos que actualmente la gente, para lo cual los usuarios activan, digamos, Siri o Google Assistant. Y principalmente lo que encontramos, casi el 80% de los usuarios utilizan estos asistentes para hacer preguntas a los motores de búsqueda. En otras palabras, a Google.
O sea, decirle Google, como decía Nelson, cuál es el clima, cuál va a ser el clima mañana en la ciudad, o conocimiento general. Pero hay un porcentaje relativamente pequeño, ni siquiera llega al 30%, sobre el 30%. Estamos viendo es una gráfica en este momento. Entonces, son personas que utilizan los asistentes de voz para enviar mensajes a familiares, amigos, etcétera. Entonces, sería como decirle a Siri, envíale un mensaje a Nelson y avísale que voy a estar 15 minutos retrasado. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo, este tipo de usos que hoy en día son muy bajos, menos aproximadamente el 30% de los usuarios utilizan los asistentes para esto, van a ir cambiando. También porque los procesadores se están haciendo más potentes y creo que esto deja de ser rudimentario, como hasta primitivo en algunos casos, y se está volviendo cada vez más avanzado. Sí, y hay algo que creo que es un punto muy interesante que tocas de los microprocesadores, porque obviamente para que estos algoritmos de inteligencia artificial puedan operar necesitas el hardware, necesitas los componentes, digamos, que puedan hacer estas operaciones matriciales, al final de cuentas, entre tensores, para que puedan operar de forma efectiva. Y acá tenemos a los dos grandes jugadores, que en mi opinión son Apple y Google, que prácticamente están migrando a ser empresas de inteligencia artificial que están generando hardware para que estas inteligencias artificiales operen de forma efectiva. Porque, por ejemplo, ya tenemos Apple, los iPhones ya producen, Apple produce sus propios chips, digamos, ¿no? El A14 es el último que salió, creo que en el iPhone 12. El A14 Bionic. Ok. Entonces, obviamente va a venir una nueva versión con el iPhone 13 que va a salir seguramente el mes que viene o ya muy pronto. Y esto ya estamos acostumbrados con Apple, que ya son, digamos, tienen en casa, desarrollan sus propios dispositivos, sus propios chips. Pero Google ahora también está obviamente con sus teléfonos celulares, con sus smartphones, que son los Google Pixel. Y algo que anunció muy recientemente es que ahora el Google Pixel va a incluir su propio chip elaborado por Google. Y aquí estamos hablando el que llaman el Google Tensor. Entonces, el Google Tensor va a ser este microchip que va a estar dentro del dispositivo, entonces ya no dependes de que, no sé cuál era en realidad el fabricante, si era Intel o si era Qualcomm. Qualcomm creo que le hace a Apple, me parece. Ok, entonces Qualcomm, Intel, estos son los operadores, digamos, los fabricantes de chips. Creo que era Intel, en el caso de Google. Vale, pero lo interesante es que hasta ahora Google lo va a producir en casa. Y lo llamaron Google Tensor. Bueno, esto es un dato curioso porque ellos también, para las personas que están más familiarizadas con el tema de Machine Learning, ellos desarrollaron y comparten de forma abierta una librería de Deep Learning que se llama TensorFlow. Y al final de cuentas, este nombre Tensor y TensorFlow viene porque las operaciones que se requieren para que los algoritmos de Deep Learning operen son al final de cuentas operaciones entre tensores. Y bueno, no me voy a poner aquí matemático, pero imagínate no sé si recuerdan del colegio, de la universidad, operaciones entre matrices, al final de cuentas, ¿no? Entonces los tensores son como matrices como con esteroides, digámoslo así, en varias dimensiones. Entonces, claro, Google está fabricando sus propios chips para que se puedan operar para que sus dispositivos puedan hacer las operaciones mucho más eficientes para que operen los algoritmos de inteligencia artificial, que al final de cuentas es para que el Google Assistant dentro de los dispositivos de Google sea mucho más potente. Y algo súper curioso es que, como decías, Nelson, estas empresas se están volviendo cada vez más compañías de inteligencia artificial que tienen dispositivos. Entonces, dentro en el caso de este nuevo chip de Google, va a tener un enclave o va a tener un espacio reservado para el procesamiento de algunos módulos de inteligencia artificial. Y esto, para ponerlo en un lenguaje más claro, lo haría más potente que las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, en otras palabras, casi todo, sean más rápidos y más eficientes. Entonces, ¿por qué es importante el tema del chip y del procesador? Hay una ley que en el mundo de la tecnología ha servido como para predecir o pronosticar cuál va a ser la curva de crecimiento desde el punto de vista de adopción tecnológica, que es la ley de Moore. Y básicamente lo que explica la ley de Moore es que cada cierto tiempo los procesadores se hacen más potentes porque básicamente van aumentando más transitores.
transistores dentro del chip. Entonces, para ponerlo también en palabras sencillas, mientras más transistores, es más eficiente y más rápido el procesamiento y puedes lograr más cosas en cuanto a la experiencia de usuario. Por otro lado, ya hemos llegado a un punto en donde casi que es imposible agregar más transistores a estos chips, porque ya casi que estamos tocando el nivel cuántico. Entonces, de hecho, cuando vemos en la página de Apple y explican lo que es el A14, el chip A14 Bionic, dicen que tienen prácticamente, digamos, diseños a nivel atómico. Entonces, hemos llegado a un punto donde la ley de Moore, según la opinión de algunos periodistas de tecnología, ya dejó de ser relevante para ver qué tan rápido vamos a avanzar, y hemos pasado a la ley de Juan, que es el CEO de NVIDIA, una empresa de tecnología que desarrollan muchas cosas relacionadas a inteligencia artificial, tarjetas de video, etc. Y la ley de Juan tiene que ver con qué tan rápido va a aumentar los desarrollos en inteligencia artificial, con las restricciones físicas que encontramos en los chips. Sí, aquí estamos hablando de operaciones en paralelo, obviamente con las tarjetas gráficas de NVIDIA, pero algo que a los que estamos acostumbrados a utilizar nuestros dispositivos móviles para operar con estos asistentes de voz, ¿no? Para preguntarles cosas. Ahora, obviamente, ya también hay estos speakers que tú puedes comprar y los pones en tu casa para hablar con Google Assistant o para hablar con Alexa o incluso quizás... Portal, el de Facebook. Facebook tiene uno que se llama Portal, que al final opera Alexa por detrás, creo, ¿no? Pero entonces ya no nada más estamos hablando de tu smartphone, de tu dispositivo móvil, sino que estamos hablando de un speaker que pones en tu casa. Y aquí podemos entrar en el contexto de que, ahora no vamos a tener un asistente de voz solo en nuestros teléfonos móviles, sino que va a estar omnipresente, va a estar en todo nuestro alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si ponemos speakers en nuestras casas, ahora podemos tener en la misma conexión de Internet, digamos, a nuestro dispositivo móvil, pero también, obviamente, ya estamos muchos acostumbrados a tener nuestro televisor, por ejemplo, también conectado a Internet, con nuestros Smart TVs. Y si le pones un Chromecast al Smart TV o algo así, también lo conectas directamente. A veces ni siquiera hace falta, ya puede estar conectado con tu teléfono móvil sin necesidad de un Chromecast. Hay personas que ya tienen un smartwatch, entonces puedes tener el smartwatch también conectado y puedes conversar con el asistente de voz a través del reloj, por ejemplo. Pero vamos a ponernos un poco más futuristas, y esto ni tanto, porque son cosas que ya existen. Google ya tiene un repertorio de hardware que tú puedes comprar para instalar dentro de tu casa. Cámaras de seguridad, alarmas, cerraduras inteligentes en tus puertas para tener, digamos, un sistema de seguridad personalizado que tú puedes gobernar con Google Assistant. Entonces, Google, abre la puerta. Termostatos. Tenemos termostatos, tenemos ventilación, tenemos luces. Entonces, Google, préndeme la luz. Google, apaga la luz. Sube la temperatura de la calefacción o baja la temperatura del aire acondicionado. O Google, prende la regadera para la irrigación de mi jardín. O sea, y ya puede estar incluso programado para que se haga de forma periódica, inteligente o al menos programada para que sea cada mañana. Pero yo le puedo decir, Google, mañana no abras la llave para regar las matas. Entonces ya tienes el concepto de una casa inteligente, que lo gobiernas todo con el asistente de voz. Y es la casa inteligente, y a eso vamos a sumarle espacios públicos inteligentes también, que tenemos en muchas ciudades millones, miles, cientos de miles de cámaras en algunos países instaladas, y también aplicaciones de reconocimiento de voz en restaurantes, por ejemplo, etcétera. Y que cada vez se hacen más inteligentes, porque gracias al Machine Learning, por ejemplo, se puede aislar el ruido exterior de tu voz. Entonces, puedes utilizar una aplicación de asistencia de voz en un aeropuerto, por ejemplo. Entonces, aquí yo creo que entramos, Nelson, como a lo que siempre hablamos, al punto donde siempre caemos en los episodios de Futurovers, que son los riesgos o las implicaciones desde el punto de vista de privacidad, específicamente en este caso, que tienen estos asistentes de voz para nuestra vida. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que primero
como ya comentamos anteriormente, estas inteligencias artificiales tienen que estar entrenadas con muchísimos datos. Y estos muchísimos datos pueden ser datos de muchas personas, que estén de cierta forma separados de la persona en sí que los generó. Pero ahora, algo que también Google principalmente se afinca mucho y es parte de su modelo de negocios es recolectar datos sobre ti como una persona individual. Entonces, Google aprende de todas las cosas que tú estás haciendo en tu día a día y alimenta, digamos, este flujo de datos. Todo va a Google y va a ir a Google Assistant. Entonces, Google Assistant va a aprender cuáles son tus hábitos, ¿ok? A qué hora te despiertas en la mañana, a dónde vas porque estás conectado con Google Maps en tu teléfono celular, entonces en qué ciudad vives, hacia dónde te diriges, en qué horario sales de tu casa, qué horario llegas a tu casa. Puedes saber todo lo que buscas en Internet porque estás utilizando el buscador de Google con tu cuenta de Google. Y así sucesivamente. Entonces, tienes todos estos flujos, estos streams de datos que van desde tu uso particular a Google. Entonces, estás confiando en que Google va a mantener esos datos de forma privada y los va a utilizar solo para tu interés, que en este caso sería potenciar las funcionalidades que te ofrecen a cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Google Assistant te va a conocer como mejor que tu mejor amigo, o sea, mejor que tu esposa o que tus padres o que tus hermanos, porque va a saber todo lo que haces en todo el día. Si estás siempre conectado con tu teléfono celular en tu bolsillo o utilizándolo, todos esos datos se van a Google. Entonces, aquí llegan, que incluso podemos hablar, David, de cuál es la diferencia entre Google y Apple en este sentido, ¿no? Porque Apple, digamos que se quiere ubicar como un poco más orientado hacia la privacidad. Pero ¿cuáles serían las implicaciones para que Siri sea competitivo con respecto a las funcionalidades de Google Assistant, por ejemplo? Es que para ponerlo sencillo, mientras más abiertos sean estas plataformas y tengan más acceso a nuestros datos sin restricciones de privacidad, más fácil les es proveernos servicios de calidad y más eficientes. En el caso, por ejemplo, de Siri, estábamos viendo hace rato, antes de empezar el episodio, una comparativa entre Google Assistant y Siri. Entonces, básicamente, como que la persona en el video le daba las mismas instrucciones primero a Google Assistant, como abre la cámara, prende el flash, busca tal cosa, etc. Y luego, en la segunda parte, le daba las mismas instrucciones, en este caso, a Siri. Entonces, se comparaba en tiempos cuál era más rápido y cuál daba una mejor experiencia de usuario. Y en varias pruebas resultó que Google Assistant era como más natural la experiencia de interactuar. Ahora, el punto de Apple, por ejemplo, y lo vimos hace algunos años con el incidente en San Bernardino, en Estados Unidos, donde hubo un ataque, no recuerdo exactamente, en una escuela. Sí, hubo un problema, digamos, donde luego las autoridades le pidieron el FBI, en este caso, le pidió a Apple que les apoyara con las llaves de alguna, o sea, ellos de alguna manera pensaban o esperaban que Apple les proveyera el apoyo tecnológico para desencriptar el teléfono del atacante, el iPhone del atacante. Y Apple sacó un comunicado diciéndoles que, evidentemente, ellos siempre están a la orden de las autoridades, sin embargo, ellos no pueden violar sus preceptos filosóficos de alguna manera o lo que ellos consideran que es muy importante, que es la privacidad de los usuarios, inclusive para casos tan extremos como estos, porque el argumento es el siguiente: si tú abres la puerta una vez, van a venir, por ejemplo, otros gobiernos. Te viene el gobierno de Israel, te viene el gobierno de Corea del Norte, te viene el gobierno de Nigeria, te viene el gobierno de Venezuela, a pedir también la ayudadita para desbloquear tus dispositivos. Entonces luego nosotros como usuarios quedamos a la deriva, porque al final estas grandes empresas nos proveen servicios de primera, incluso hardware de primera, pero son cajas negras. Nosotros no podemos auditar en la mayoría de los casos. Muchas veces sí hacen, como en el caso de TensorFlow, desarrollos de código abierto. Pero nosotros no podemos saber, por ejemplo, qué pasa con mis datos cuando yo le hablo a Alexa. ¿Cómo se procesa? Yo básicamente creo en la promesa de la compañía, donde dicen que ellos no van a revelar esos datos, y por eso
se utilizan. Pero desde el punto de vista de ciberseguridad tenemos varios niveles de riesgo, Nelson. Y el primero yo diría que es el riesgo sistémico de estas mismas plataformas, que puede haber un error que pase desapercibido y que un atacante lo explote. Luego están los riesgos de ciberseguridad en general, al darle tanta información privada que venga un atacante, por ejemplo, y entre por el termostato de nuestras casas a nuestra red interna. Y desde nuestra red interna infecte nuestra computadora de escritorio y luego, bueno, por allí vaya cada vez penetrando más y más y más. Y luego está el riesgo de las empresas de tecnologías. Y allí es donde, bueno, mucha gente puede decir, bueno, David, quizás estás un poco paranoico, quizás estás exagerando un poquito, y puede que sí. Pero está la historia y lo que pasó con Snowden en el año 2012, me parece, con las revelaciones, donde básicamente se publicó y se supo que muchas de estas empresas tecnológicas compartían información que, según sus políticas de privacidad, jamás lo iban a hacer, actuando fuera de la ley, inclusive, con las autoridades. Y no, digamos, de casos específicos como atacantes, etcétera, sino de personas comunes y corrientes. Entonces, yo creo que este nuevo mundo súper divertido y súper conveniente de los asistentes de voz tienen ese lado también un poco que puede ser polémico, oscuro o turbio de qué es lo que pasa tras bastidores con nuestra información y qué puede pasar en el futuro. Sí, yo creo que, bueno, eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en el sentido de los riesgos tanto de privacidad como ciberseguridad. Y creo que vale la pena destacar que aquí estamos hablando de un trade-off, ¿no? De entre funcionalidades y privacidad y seguridad en este sentido. Y Google está más apostando a la parte de funcionalidad, mientras que Apple está un poco más en la parte de privacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que el Google Assistant va a conocerte mejor que Siri. Entonces, quizás, desde el punto de vista de conversación y de funcionalidades que te ofrece Google Assistant, puede que tenga una ventaja competitiva con respecto a Siri. Pero claro, si una persona está más orientada a la parte de privacidad, puede que prefiera tener un iPhone en vez de tener un dispositivo Android. Y algo que, digamos, no nos afecta directamente, pero nos podría afectar indirectamente, es lo que mencionamos en el título del episodio. ¿Quién asiste a quién? Porque obviamente estos asistentes de voz nos brindan la información que le pedimos, hacen las funciones que queremos que hagan, pero todo esto es gratis. ¿A qué costo? Exacto, es gratis en el sentido de que compras el dispositivo, el hardware, o sea, el teléfono celular o los dispositivos inteligentes que colocas en tu casa, y ya después el servicio del asistente de voz está como incluido. Es como, sí, es un servicio gratis, no tengo que pagar por él, me encanta, pero al final de cuentas, nosotros estamos asistiendo a las inteligencias artificiales a entrenarse mejor y a darnos un servicio mucho más personalizado, que al final de cuentas pueda repercutir en cuestiones de privacidad si no tenemos cuidado en toda la información que le damos. Pueden tener información sensible sobre nosotros que si no la operan de la forma más transparente posible, bueno, como tú comentas, David, si esto está en un código cerrado, nadie tiene la posibilidad, más allá de los propietarios de Apple o de Google, de entender esto. Bueno, entonces lo que estamos es sirviendo a estas inteligencias artificiales para conocernos cada vez mejor y luego utilizar esa información hacia nosotros. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los casos que podrían usar, no quiero decir contra nosotros, pero por ejemplo hacia nosotros? Bueno, está el tema del data mining, es decir, si cuando tienes un montón de información acerca de un individuo, un grupo de personas, etcétera, puedes, por ejemplo, enviar publicidad más targeteada, más específica hacia ti, hacia tus intereses. Ya eso lo hemos debatido ampliamente en otros episodios, pero está también, yo creo que el hecho de que nosotros como usuarios, de alguna manera, debemos reclamar nuestro derecho de conocer el código, de conocer qué es lo que ocurre. Y claro, esto choca muchas veces con modelos de negocio. Es una batalla de paradigmas, de cómo se ven las cosas. Una visión alternativa viene siendo la visión descentralizada del uso, por ejemplo, de tecnologías como blockchain para esparcir la data de tal forma que nadie tiene el control absoluto de nuestra información. Por lo tanto, no se pudiera hacer data mining, etc. Y la otra visión también, que creo que sería como más pro código abierto, es esa visión en donde se pueda utilizar la criptografía
que el término es criptografía homomórfica, que lo que significa es utilizar información sobre nosotros que está encriptada y hacer cómputos sobre la información encriptada sin necesitar la llave para abrir esa información. En otras palabras, la información está cerrada y nadie la puede leer, si, digamos, con un candado, y va a estos sistemas de cómputos. Luego se hace, digamos, no sé, hey, blockchain, dime la hora del día. Esa información se pone en un candadito, va cerrada, y a donde queda almacenada, nadie lo puede leer, pero sí se puede reconocer qué es lo que yo estoy pidiendo y se puede emitir una respuesta sin que jamás se abra esa información. Entonces eso es un paradigma que, claro, no se ven muchas aplicaciones utilizando ese enfoque, primero porque es muy costoso el tema del cómputo, la capacidad de cómputo que se necesita por estar la información encriptada. Pero ya han habido, por ejemplo, hay una empresa llamada Enya.ai que utiliza una plataforma sobre blockchain, que hicieron una aplicación de seguimiento de COVID para un país, no recuerdo en este momento, basado en esta tecnología de encriptación homomórfica. Entonces lograron balancear ese trade-off de privacidad con funcionalidad. Y a mí me parece que gracias a los avances también en hardware, cada vez podemos transitar, si los usuarios empujamos hacia allá, a estos esquemas en donde podemos auditar el código, podemos encriptar nuestra información y al mismo tiempo disfrutar de buenos servicios. Entonces, yo creo que es atrevido decir que es un falso dilema, pero no sé cómo lo ves tú, Nelson. Sí, yo creo que, como también lo comentaste al comienzo, choca con los modelos de negocios. Obviamente Apple y Google, los dos grandes, bueno, también incluyamos a Cortana, no lo dejemos afuera. Bueno. Cortana es como Bing, que nadie lo utiliza. ¿Quién usa Cortana? Pero digamos que ni Apple, ni Google, ni Microsoft, ni Amazon van a abrir el código de sus asistentes de voz. Yo no veo eso que vaya a ocurrir, porque obviamente depende del modelo de negocios de ellos hacer que esto sea secreto y que solo ellos tengan esta capacidad para generar un algoritmo tan avanzado para conversar contigo de la mejor forma posible y tener una ventaja competitiva contra sus competidores, valga la redundancia. Pero, David, entonces, si ellos no van a abrir un código abierto y, digamos, estos son los grandes de la industria tecnológica, ya son las empresas más grandes del mundo, ya, ¿crees que surge una competencia contra estos asistentes de voz propietarios? ¿Hay algunas alternativas de código abierto o incluso crees que sea algo que pueda florecer en el futuro teniendo en cuenta la necesidad de grandes flujos de datos? Bueno, esto es complicado porque es como decir hacerle la competencia a McDonald's. Okay, muy bien, puedes abrir el garaje de tu casa y colocas allí una parrillera y vendes tus hamburguesas, pero buena suerte, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con tratar de desafiar un mercado que está bien dominado, bien dominado por el Big Tech. Pero, sin embargo, bueno, hay empresas que, en mi humilde opinión, están haciendo algo interesante, que es básicamente tratar de ofrecer servicios de asistencia de voz, pero con un modelo de privacidad. Y es como, la gente podrá decir, pero ¿cómo es posible? O sea, si me está escuchando, ¿no? ¿Cómo no recopilan la información? ¿Cómo se entrenan esos modelos? Si básicamente no se envía esa información a una empresa. Bueno, esta compañía particularmente se llama Mycroft, casi como Microsoft, pero no hay un problema allí de patentes. Mycroft y contra Microsoft. O sea, yo creo que hay un problema ahí como de contrasentido. Porque como todo lo contrario de Microsoft, pero bueno, se llama Microsoft. Les falta un poquito de creatividad. Sí, yo creo que deberían contratar gente de marketing. Pero bueno, se llama Mycroft con y.ai y bueno, los invito a si están interesados en este tema de privacidad y asistente de voz y modelos alternativos. Es bien interesante porque básicamente el código es open source. O sea, tú puedes auditarlo. Bueno, y cuando digo tú, no digo todo el mundo, pero los programadores pueden auditarlo. Entonces, si tenemos amigos programadores y que nos quieran mucho, les podemos decir, mira, audita eso. Léeme ahí. Que esa es la otra cosa del código abierto, ¿no? Sí, que todos lo pueden auditar.
¿quién va a auditar Bitcoin, por ejemplo? No, o sea, yo no puedo auditar Bitcoin. Claro, pero ahí ya el modelo de confianza cambia, porque no confías solo en esta gran empresa, sino que confías en todos los programadores que abren foros de discusión, tienen un GitHub, ahí puedes tener un Reddit. Entonces tienes a todas estas personas conversando y, digamos, validando la información que está allí adentro. Entonces, bueno, estas alternativas, mira, si hay alguien de Microsoft escuchando, no nos estamos burlando, de verdad estamos... No, para nada. Para nada. Pero creo que es una alternativa interesante que... Ahora, David, si no envían los datos, de alguna forma están procesando esos datos. Entonces, ¿lo operan que de forma local? Sí, ellos primero operan de forma local las instrucciones. Segundo, nosotros podemos instalar Microsoft en un Raspberry Pi, por ejemplo. Entonces, ellos no venden... Bueno, sí, tienen el Mark II, que es un dispositivo como Alexa, un aparato físico, digamos, pero tú puedes instalar Microsoft tú mismo en cualquier computadora pequeña como un Raspberry Pi. Así como hicimos en uno de los episodios con el nodo de Bitcoin, que Nelson y yo instalamos un nodo de Bitcoin en un Raspberry Pi, los invitamos a revisar ese episodio. Y básicamente hay como una especie de marketplace en donde los desarrolladores pueden generar, digamos, modelos de entrenamiento a la carta. Entonces, supongamos que tú quieras una nueva funcionalidad y tú dices, mira, yo quisiera que Microsoft, por ejemplo, reconociera esta aplicación de música, que yo le pueda hablar a Microsoft y esta aplicación de música, que no es Spotify, un super indie, por ejemplo, reconozca lo que estoy diciendo y reproduzca la canción de mi preferencia. Entonces hay una comunidad de developers que te pueden ayudar a crear skills en particulares, que es como ocurre con Alexa. Alexa funciona en base a skills, solo que esos skills son propietarios de Amazon. Entonces, en este caso, la información no sale de tu dispositivo, lo cual es bastante raro. Puede sonar raro, pero al final de cuentas, lo que hace pesado los modelos de inteligencia artificial es el entrenamiento. Porque una vez que ya se tienen los algoritmos como tal, se pueden correr inclusive en computadoras de poca potencia. Y eso es algo que nunca lo había entendido, pero lo descubrí hace poco viendo un video de cómo las inteligencias artificiales son capaces hoy en día de generar imágenes a partir de una instrucción. Yo le puedo decir a un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, episodio 19 de Futurovers, el futuro de los asistentes de voz. Y sobre ese texto, un algoritmo de Machine Learning va a hacer una composición artística de lo que salgan de los datos. Entonces, eso yo lo puedo correr en un Raspberry Pi, porque ya ese algoritmo de alguna manera está generado, pero para entrenarlo sí se necesitó de muchísimo cómputo. Entonces, es interesante verlo de esa manera. Sí, y por eso, digamos, necesitas para entrenar en primera instancia estas inteligencias artificiales, necesitas toda una infraestructura y dispositivos que te permitan hacer estas operaciones de forma efectiva y eficiente, porque si no puedes estar horas, días, meses entrenando y quizás, bueno, si es que sale del programa. Pero, bueno, creo que de esta forma podríamos quizás concluir el episodio de hoy, pero antes... Quería ser un poquito de abogado del diablo, porque obviamente tenemos este tipo de dispositivos que podrían operar de forma local, pero que implicaría, digamos, que tú mismo seas el garante de tu seguridad. Bueno, a menos que estos algoritmos ya, por ejemplo, estas empresas, puedas operar estos dispositivos de forma segura por diseño, por ejemplo, usando encriptación bastante sólida. Si no tienes, digamos, el cuidado tú como persona, en la forma en cómo usas tus dispositivos, bueno, la responsabilidad también cae sobre ti de cómo aseguras, por ejemplo, tu conexión de internet, tener una contraseña fuerte para proteger a tu red de Wi-Fi y, digamos, tener estos cuidados de cómo tú como persona cuidas tu dispositivo, poner una buena clave para asegurar a tu teléfono celular, si te envían un correo electrónico, no darle clic a un link que parezca sospechoso. Y yo creo que, David, esto lo podríamos hablar en un episodio subsiguiente, estos tips para también ayudar a que hayan buenas prácticas de ciberseguridad en el día a día, como personas comunes y corrientes, para no sufrir, digamos, por ciberataques que comprometan a nuestra privacidad también y nuestra seguridad digital. Sí, te compro la idea. Vamos a hacer un próximo episodio, si no el siguiente, muy cercano, sobre eso, porque es que hay casi que una ley natural en el mundo de la tecnología que es, mientras más
seguro quieras tener tu entorno digital, más complicado y sofisticado te tienes que volver. O sea, es muy conveniente abrir tu computadora recién comprada y tienes allí tu sistema operativo Mac o Windows y abres el Safari, tienes ya Google que viene preinstalado en el Safari, no instalar ninguna extensión, es muy conveniente. Ahora, si quieres tomar control sobre, o mejor dicho, protegerte en cuanto a tus datos personales, te toca instalar algunas extensiones de seguridad, te toca utilizar quizás otros navegadores, te toca quizás utilizar otros sistemas operativos. Entonces es como una pirámide que hay, ¿no?, para alcanzar un mayor grado de protección. Y al final estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de protección absoluta, que eso no existe. Entonces, por un próximo episodio lo podemos quizás balancear, o sea, cosas pequeñas que se pueden ajustar en el día a día para nosotros tener una mayor protección de nuestros datos y explicar el por qué es importante proteger los datos, Nelson. Yo creo que eso es una tarea recurrente que es importante hacer. Vale, entonces quedamos con ese compromiso, un próximo episodio para dentro de muy poco. Y bueno, a todos que nos escuchan, gracias por estar allí y nos vemos el próximo martes en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.